¿Qué tal? Esta es para la clase de Estadística 1 y vamos a ver la unidad Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres. También son conocidas como las medidas de posición y estas son la media aritmética, la mediana, la moda. Cada una presenta ventajas y desventajas. Su elección entonces depende tanto de la naturaleza de datos con la que estamos trabajando, ya sean datos cuantitativos o datos cualitativos, como del propósito para el que se va a utilizar la información. Esta es la fórmula de la media aritmética y en la media aritmética, como aquí lo dice su concepto, es la medida de tendencia central que normalmente es considerada como un promedio. La media de una población es representado como mu, así como lo tenemos aquí. En esta, la media población está considerando todas las observaciones que se presentan en un experimento que se puede hacer. Si hablamos, por ejemplo, de un grupo de estadística, pues los 43 alumnos o 40 alumnos que estén inscritos será toda mi población. Cuando hablemos de media de una muestra, pues estamos hablando de una media exclusivamente, no de toda la población, sino de una parte de la población, es decir, una muestra de esa población. Si hablamos del mismo grupo de 40 alumnos, donde ese es el total de los alumnos que están en lista, y extraemos una muestra de 10 alumnos, entonces podemos sacar nuestra media aritmética, es decir, nuestro promedio de alguna variable que podamos nosotros trabajar. Edad, puede ser estatura, puede ser peso, puede ser promedio, la calificación, puede ser eh, el tiempo que usan en redes sociales. Esto es muy importante señalar que la media aritmética es utilizada en datos cuantitativos. No tendría sentido hablar de un promedio de género, no tendría sentido hablar de un promedio de carrera. Entonces, esa es la primera característica de la media aritmética que es utilizada en datos cuantitativos. Su fórmula está representada aquí en esta parte que tenemos aquí, donde nos dice que mu, es decir, la media poblacional, es igual a x1 más x2 más x hasta n casos, entre n mayúscula, que es el total de la población que se tiene. Si nosotros sumamos todo, por ejemplo, todas las edades que tienen en un grupo, sumamos todas sus edades y las vamos a dividir entre el número de personas que sumamos para obtener el promedio de edad. Para el caso de la media muestral, se determina de la misma manera. X barra, es decir, la media muestral es igual a x1 más x2 hasta xn entre n casos, pero si se fijan aquí tenemos una n minúscula que significa que es el tamaño de nuestra muestra. Esta media aritmética, como lo tenemos aquí, es una media aritmética poblacional. ¿Por qué? Porque está considerando el número total de observaciones. Esta fórmula es representada de la siguiente manera. Nos explica que es X desde el 1 hasta n casos, su sumatoria entre el total o el número total de observaciones. Y la media poblacional, perdón, aritmética muestral, es igual a la sumatoria, es decir, voy a sumar todas las X desde 1 hasta n casos y lo voy a dividir entre n, que es el número total de observaciones. Otra medida de tendencia central es la mediana. Es también una medida de posición que se utiliza con mucha frecuencia. Es el valor situado
en el centro en un conjunto de observaciones ordenadas por magnitud. Queda exactamente a la mitad del conjunto de datos, ya que las observaciones se han colocado en una serie ordenada. Es decir, se ordenan nuestros datos de menor a mayor y exactamente el número que queda en medio es el valor de la mediana. La mitad de las observaciones estará por encima de la mediana. Al momento de estar a la mitad, quiere decir que la mitad son menores y la mitad son mayores. Este tipo de medida es utilizada mucho en distribuciones donde tenemos sesgos, es decir, donde tenemos un dato que puede ser atípico o datos que están sesgando nuestra información, que la están haciendo, que están estirando el promedio hacia ser mayor o lo estiran hacia ser el promedio menor. Como no es confiable en distribuciones donde tenemos sesgos, la media aritmética es más conveniente utilizar la mediana en este tipo de distribuciones. Estas serán más, lo veremos más adelante en los ejercicios. Su fórmula para determinar la mediana es la siguiente. Determinamos la posición de la mediana. La posición de la mediana es igual a n más 1 entre 2. Quiere decir que n es el total, es el número de datos que tenemos, más 1 entre 2. El valor que nos da es el valor de la posición donde se encuentra la mediana. Esto será mucho más claro cuando hagamos el ejercicio en práctico. Este es nuestro primer caso y aquí tenemos una lista de datos. Aquí se les preguntó el promedio en una materia y contestaron 9, 8, 8, 7, 8, 8, 10, 10. Se les preguntó a 8 alumnos. Aquí tenemos X ordenada. Quiere decir que la estamos poniendo de mayor a menor o puede ser también ordenada de menor a mayor. Aquí nos dice que n más 1 entre 2. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 8 más 1. Esto es igual a 2. 8 más 1 es igual a 9. Entre 2, esto es igual a 4.5. Estamos buscando entonces la posición que se encuentra en el 4 y en el 5 porque nos dice posición 4.5. Si nos hubiera dicho que la posición es 4, pues nuestro valor sería 1. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Sería este valor. Pero como nos está diciendo que es 4.5, lo que tenemos que hacer es utilizar la posición 4, que es esta, y la posición 5. Tenemos que sacar un promedio entre el valor que está en la posición 4 y el valor que está en la posición 5. En este caso, como ambos son 8, pues sería 8 más 8, 16 entre 2, igual a 8. Por lo tanto, mi mediana es igual a 8. Si se fijan, la fórmula de 4.5 no es la mediana, es la posición donde se encuentra el valor de la mediana. Después tenemos la moda, y la moda en este tipo de datos es fácil de calcular porque es el dato con mayor frecuencia. Y el dato con mayor frecuencia aquí vemos que es el 8 porque se repite 1, 2, 3, 4 veces. La moda es igual a 8, ya que es el valor que más se repite. Como esto es una muestra, vamos a determinar la media muestral, y esto es igual a la sumatoria de todas las calificaciones que tuvieron. 10 más 10 más 9 más 8 más 8 más 8 más 8 y más 7. Esto es igual a 68. Es el resultado que tenemos aquí en el numerador entre el número de datos que tenemos, que es 8 entre 8. Y esto es igual a 8.5. Tenemos entonces aquí las tres medidas de tendencia central, que es mediana igual a 8, la moda igual a 8
y la media igual a 8.5. Vamos a ver ahora algo importante que tenemos que definir sobre el tipo de distribuciones. Se preguntarán ustedes cuando nosotros tenemos una distribución con datos agrupados y cuando no tenemos una distribución con datos agrupados. Listo. Aquí nosotros tenemos tres tipos de distribuciones. Estas dos son datos, las dos primeras son datos no agrupados, no están agrupados. Y aquí tenemos datos sería distribución con datos agrupados. Entonces, en la primera, tenemos en datos no agrupados, tenemos dos tipos de distribuciones. Esta es una distribución sin frecuencia. ¿Qué quiere decir que es frecuencia, que no tiene frecuencia? Quiere decir que nuestra F, cuando se les pregunta la edad, a 10 personas contestaron que es 25, 26, 27, 28, 29, 30, 24, 23, 28 y 23. Significa que se le preguntó a una persona tiene 25, una 26, otra 27, otra 28, otra 29, otra 30, otra 24, otra 23 y otra 28. Si sumamos aquí, tenemos nuestros 10 datos. Entonces, como todos tienen frecuencia 1, 1, 1, 1, ni siquiera es necesario ponerle la frecuencia y por eso le llamamos distribución sin frecuencia. En esta distribución, que son datos no agrupados, hay una distribución con frecuencia. Aquí se les preguntó la edad y la edad estuvo entre 17 hasta el 26. 3 personas contestaron decir tener 17 años. 4 personas tenían 18. 2 personas tenían 19 años. 3 personas contestaron tener 20 años. 5, 21. Quiere decir que nuestra muestra aquí, si yo sumo todos estos valores, es igual a 33. 33 es el total de datos que tengo en esta distribución. Ahora me voy a ir a esta distribución con frecuencia. Perdón, distribución con datos agrupados. ¿Por qué son datos agrupados? Porque yo estoy agrupando mis datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, 7 grupos. Los estoy agrupando aquí. Aquí me dice que es mi límite inferior y mi límite superior. Vamos a considerar la misma variable que hemos hablado en las anteriores, la edad. Si estamos hablando de un colegio donde tienen maternal, donde hay primaria, kinder, secundaria, preparatoria, y queremos saber el promedio de edad, por ejemplo, y vemos que de 1 a 3 hay 2 personas. Del 4 al 6 son 3 personas. De 7 años a 9 años hay 4 personas. De 10 años a 12 años hay 5 personas. Cuando yo digo que estoy agrupando, es porque aquí estoy considerando el 1, el 2 y el 3. Tengo 3 datos aquí. En la clase número 2 tengo el 4, el 5 y el 6. Tengo 3 datos aquí. En la clase número 3 tengo de edades 7, 8 y 9. Entonces, por eso son distribuciones con datos agrupados, porque los estoy agrupando. En este caso, los estoy agrupando de 3 en 3.
A la hora de sumar todas mis frecuencias, me dice que el total de mi muestra es igual a 25. Esta distribución con datos agrupados tiene 25 personas. Esta distribución con frecuencia sin datos agrupados son 33. Esta distribución sin frecuencia en datos no agrupados son 10. Esto es importante porque cada una de estas distribuciones nos marca cómo podemos calcular la media, mediana y moda, que eso lo veremos en el siguiente video. Muchas gracias.